En mis décadas como comisario, he investigado miles de crímenes, pero el caso de Isaac me marcó para siempre. Un niño de 6 años desapareció de la casa de su niñera mientras su madre trabajaba. Cuando llegué al lugar, algo no encajaba. El piso había sido lavado meticulosamente esa misma mañana. La cuidadora lloraba desesperada, pero había un detalle que me heló la sangre. Un nudo carioca alrededor del cuello del pequeño, una técnica que solo los camioneros dominan. Lo encontramos encogido dentro de una maleta, escondido en el horno de la cocina. Pero lo que más me perturbó no fue la brutalidad del crimen, sino descubrir el verdadero motivo. ¿Quién es capaz de asesinar a un niño inocente solo para vengarse de su madre? Suscríbete al canal, porque casos como el de Isaac nos muestran cómo la maldad puede esconderse detrás de las personas en quienes más confiamos para cuidar a nuestros hijos. Era el 25 de agosto de 2017, cuando el pequeño Isaac desapareció sin dejar rastro en Almirante Tamandaré, una de las ciudades más violentas de Brasil. Tenía apenas 6 años. Su madre trabajaba, como tantas otras madres solteras que luchan por salir adelante, y había dejado al niño bajo el cuidado de una mujer en quien confiaba. Una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Cuando la policía llegó al lugar, algo no encajaba. Los detalles no cuadraban, las explicaciones sonaban huecas, y había una tensión en el aire que cualquier investigador experimentado puede detectar. Pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que encontrarían escondido dentro del horno de esa casa. El comisario Tito recuerda ese día como si hubiera sido ayer. Había trabajado toda la noche procesando arrestos, como era habitual en esa región donde la violencia no descansaba. Era viernes por la mañana, alrededor de las 10, y estaba terminando de redactar una orden de prisión temporal para un caso de homicidio. Todo lo que quería era terminar ese papeleo e irse a casa a ver a su propio hijo de 4 años, a quien no había visto en varios días debido a la carga de trabajo. La región metropolitana de Curitiba era un hervidero de crímenes, y él, como único delegado, tenía que responder por múltiples comisarías. Más de 3.000 investigaciones se acumulaban en su escritorio, organizadas por gravedad. En la primera pila, siempre, los crímenes contra niños. Después, los delitos más atroces, los feminicidios, las tentativas de asesinato. Cada expediente representaba una vida destrozada, una familia rota, una cicatriz en la sociedad. Tenía experiencia suficiente para saber que cuando se trata de niños, cada minuto cuenta. Había trabajado anteriormente en el Núcleo de Protección a la Infancia y Adolescencia en Curitiba y sabía que detrás de cada caso de desaparición infantil podía esconderse una tragedia de proporciones inimaginables. El tiempo es la prueba que se desvanece, solía decir, y en casos como estos, 5 minutos de diferencia pueden significar la diferencia entre salvar una vida o llegar demasiado tarde. Su investigador principal, conocido por el apodo de Cabello, irrumpió en su oficina con una expresión que el comisario conocía bien. Era esa mirada que decían los policías veteranos cuando saben que algo terrible está a punto de revelarse. «Comisario, tenemos una criatura desaparecida», le dijo sin rodeos. El corazón del investigador se aceleró. Sabía por experiencia que los casos de niños desaparecidos rara vez terminan bien. Pueden comenzar como una simple búsqueda, un niño que se perdió en el parque o que se fue a casa de un amigo sin avisar. Pero también pueden ser la punta del iceberg de algo mucho más siniestro. Y algo en la voz de su subordinado le decía que este no era un caso rutinario. Sin dudarlo un segundo, dejó la orden de prisión temporal sobre el escritorio. Su hijo tendría que esperar un poco más. Había otro niño de la misma edad que el suyo que podía estar en peligro mortal en ese mismo momento. «Vámonos ahora mismo», le ordenó a Cabello, y ambos se dirigieron al vehículo policial. Encendieron la sirena y se abrieron paso entre el tráfico matutino de la ciudad. Durante el trayecto, el comisario preguntó por la ubicación exacta del caso. La respuesta lo inquietó más de lo que esperaba. «Barrio Jardín Buen Fin, comisario», respondió el investigador. Jardín Buen Fin. Un nombre que en otros contextos podría sonar esperanzador, pero que ese día resonaba con una ironía cruel. En la tradición católica, Buen Fin
Se refiere a una muerte digna, a un final en paz. Pero mientras el vehículo policial corría por las calles de Almirante Tamandaré, el comisario no podía sacarse de la cabeza la sensación de que estaban corriendo contrarreloj hacia algo que cambiaría la vida de todos los involucrados. El comisario Tito era un hombre de fe. Antes de cada investigación importante, tenía la costumbre de hacer una oración breve pero sentida. No pedía milagros ni que la realidad cambiara mágicamente. Pedía sensibilidad para comprender lo que estaba viendo, sabiduría para conectar los puntos correctos y fortaleza para enfrentar lo que fuera que el caso le deparara. Porque sabía, por años de experiencia en los rincones más oscuros de la naturaleza humana, que una investigación mal hecha no solo significa que un culpable puede quedar libre, significa que otros crímenes futuros que podrían haberse evitado terminarán cobrándose más víctimas inocentes, y esa responsabilidad moral pesaba sobre sus hombros cada vez que se enfrentaba a un nuevo caso. Mientras la sirena seguía sonando y las calles de la ciudad pasaban velozmente por la ventanilla, el comisario no tenía idea de que estaba a punto de enfrentarse a uno de los casos más perturbadores de su carrera. Un caso que lo perseguiría durante años, que pondría a prueba no solo sus habilidades como investigador, sino también su fe en la humanidad. Porque lo que estaba a punto de descubrir en esa casa del barrio Jardín Buenfil desafiaría todo lo que creía saber sobre los límites de la crueldad humana, y la imagen de lo que encontrarían escondido en el horno de esa cocina se quedaría grabada para siempre en su memoria, como una cicatriz que nunca termina de sanar. Pero aún no lo sabía. Aún tenía esperanza de que fuera solo otro niño perdido, otro caso con final feliz. Aún creía que llegaría a tiempo. El nombre del barrio resonaba en la mente del comisario mientras el vehículo policial subía por el sendero empinado hacia la casa. Jardín Buenfil. En la tradición católica, Buen Fin se refiere a una muerte digna, sin sufrimiento, el tipo de partida que todos esperamos cuando llega nuestro momento. Pero ese día, mientras las ruedas del carro levantaban polvo en el camino de tierra, esas palabras adquirían un significado completamente diferente. Una ironía cruel que solo se revelaría completamente en las horas siguientes. La casa apareció ante sus ojos como una postal de tranquilidad engañosa. Era una construcción modesta de madera, pintada de un color verde agua que contrastaba suavemente con el entorno rural. Estaba bien cuidada, con detalles que revelaban que alguien se preocupaba por mantenerla presentable. Nada en su apariencia externa sugería la pesadilla que se desarrollaba en su interior. Eran aproximadamente las 10 de la mañana, cuando el comisario Tito puso pie en la propiedad. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a hacerse sentir en esa región metropolitana de Curitiba, donde la violencia nunca descansaba. Pero lo que estaba a punto de descubrir superaría todo lo que había visto en sus años de experiencia combatiendo los crímenes más atroces. El pequeño Isaac Furlan, de apenas 6 años, había desaparecido sin dejar rastro. Según los primeros reportes, la última persona que lo había visto con vida era Ana, la mujer de 19 años que lo cuidaba mientras su madre trabajaba como recolectora de papel y cartón por las calles de la ciudad. Una ocupación que, por cruel ironía del destino, le proporcionaba más ingresos que cuidar a su propio hijo a tiempo completo. Pero había algo que inmediatamente llamó la atención del experimentado investigador. Había sido Ana, la cuidadora, quien había dado aviso a la policía sobre la desaparición, no la madre desesperada, no un vecino preocupado, sino precisamente la persona que había estado al cargo del niño cuando todo ocurrió. Era una estrategia que el comisario había visto innumerables veces, el culpable tratando de controlar la narrativa desde el primer momento. Ana vivía con su pareja, Claudinei, en esa casa de madera verde agua. Tenía sus propios hijos, un bebé de 1 año y un niño de 3 años. Para ella, cuidar a Isaac durante el día mientras su madre trabajaba no representaba una gran carga adicional y le proporcionaba un ingreso extra modesto, pero necesario. Era un arreglo común en esa comunidad donde los vecinos se ayudaban mutuamente con el cuidado de los niños. Cuando el comisario llegó al lugar, ya se había formado esa pequeña conmoción típica de las desapariciones infantiles. Vecinos preocupados,
familiares nerviosos y esa atmósfera tensa que se genera cuando una comunidad se da cuenta de que uno de sus miembros más vulnerables está en peligro. Ana actuaba el papel de la cuidadora desesperada, mostrando signos de angustia y preocupación que podrían haber convencido a un investigador menos experimentado. El comisario aplicó inmediatamente una técnica que había perfeccionado a lo largo de años de investigaciones complejas. Dividió mentalmente el caso en dos hipótesis principales. La primera, que todos le estaban diciendo la verdad y que realmente se trataba de un niño perdido o secuestrado. La segunda, que todos estaban mintiendo y tratando de engañarlo. Para trabajar la primera hipótesis, desplegó un equipo de búsqueda que aprovechó lo que él llamaba control informal. En las ciudades más pequeñas y las comunidades rurales existía una red de solidaridad social que no se encontraba en las grandes metrópolis. Presidentes de clubes rotarios, líderes vecinales, pastores evangélicos, sacerdotes católicos, todos se movilizaban cuando un niño estaba en peligro. Era una fuerza poderosa que podía cubrir territorio y obtener información de manera mucho más rápida y eficiente que los canales oficiales. Según la versión inicial de Ana, Isaac había ido a comprar pan a una panadería cercana. Le había dado 2 reales para la compra y, según ella, no era inusual que el niño hiciera este tipo de mandados. Para un niño de 6 años en esa comunidad, caminar solo hasta la panadería del barrio no era considerado particularmente peligroso. Era parte de la vida cotidiana, una pequeña responsabilidad que los niños asumían desde temprana edad. El comisario organizó inmediatamente una búsqueda exhaustiva basada en esta versión. Sus policías se dirigieron a la terminal de autobuses porque no era raro que los secuestradores utilizaran el transporte público para llevarse a sus víctimas lejos de la zona. Contactaron con la municipalidad para revisar las cámaras de seguridad disponibles en algunos puntos estratégicos. Isaac tenía características que podían hacerlo atractivo para redes de adopción ilegal o, en el peor de los casos, para el tráfico de órganos. Los agentes fueron casa por casa, tocando puerta por puerta en todo el vecindario. No tenían orden judicial, pero no la necesitaban. Simplemente conversaban con cada residente, preguntando si habían visto al pequeño Isaac, si habían notado algo extraño, si tenían alguna información que pudiera ayudar. Registraron barrancos y áreas de vegetación densa, lugares donde un niño podría haber caído accidentalmente o donde alguien podría haber escondido un cuerpo. Mientras tanto, el comisario se dedicó a investigar la segunda hipótesis, que se enfrentaba a un homicidio encubierto. En su experiencia, cuando un niño desaparecía, las personas más cercanas siempre debían ser consideradas sospechosas hasta que se demostrara lo contrario. Había visto demasiados casos donde la madre, el padrastro o los cuidadores habían resultado ser los perpetradores. Comenzó su inspección de la casa con ojo clínico. Era una vivienda modesta, pero ordenada. En una de las habitaciones, los 2 hijos de Ana dormían tranquilamente, ajenos al drama que se desarrollaba a su alrededor. La cocina era pequeña, funcional, típica de una familia de recursos limitados, pero que se esforzaba por mantener su hogar en condiciones dignas. Pero fue entonces cuando algo captó su atención, algo que un investigador menos experimentado podría haber pasado por alto, pero que para él se destacó como una bandera roja inmediata. El piso de la casa había sido limpiado recientemente, no solo barrido, sino lavado a fondo. En una zona rural donde la entrada principal daba directamente a un área sin pavimentar, llena de tierra y vegetación, era lógico que la casa acumulara polvo y suciedad constantemente. Sin embargo, el piso estaba no solo limpio, sino ligeramente húmedo aún. El cronometraje no tenía sentido. Según la versión oficial, Isaac había desaparecido alrededor de las 7 de la mañana. La búsqueda había comenzado inmediatamente. Eran las 10 de la mañana cuando el comisario llegó al lugar. En esas 3 horas de angustia, preocupación y búsqueda desesperada de un niño desaparecido, alguien había encontrado tiempo para lavar meticulosamente el piso de la casa. El comisario examinó discretamente el trapo utilizado para la limpieza. No había manchas visibles, no había evidencia obvia de que se hubiera limpiado algo específico, pero su instinto,
afinado por años de experiencia en los rincones más oscuros del comportamiento humano, le decía que había algo profundamente equivocado en esa escena. Cuando una familia está desesperada por encontrar a un niño perdido, cuando cada minuto cuenta, cuando la angustia consume cada pensamiento, nadie se detiene a lavar el piso. Es una actividad completamente incongruente con el estado emocional que deberían estar experimentando las personas involucradas. Guardó esta observación mentalmente, sin hacer comentarios que pudieran alertar a los sospechosos. En investigaciones criminales, la paciencia es tan importante como la perspicacia. Revelar lo que uno sabe demasiado pronto puede hacer que los culpables cambien su estrategia o destruyan evidencia crucial. Mientras continuaba su inspección, Ana mantenía su actuación de cuidadora angustiada. Claudinei también mostraba signos de preocupación, pero había algo en su lenguaje corporal que no terminaba de convencer al investigador experimentado. Habían pasado suficientes casos para desarrollar un sexto sentido sobre cuándo las emociones eran genuinas y cuándo eran representadas. La presencia de los otros dos niños en la casa inicialmente había proporcionado cierto alivio al comisario. Si Ana hubiera lastimado a Isaac, ¿sería capaz de mantener a sus propios hijos en la misma casa? ¿No los habría llevado a otro lugar para protegerlos de ser testigos de algo terrible? Pero a medida que la investigación avanzaba, comenzó a considerar una posibilidad más escalofriante: que la presencia de los otros niños fuera parte de la estrategia para desviar sospechas. El comportamiento de Ana también presentaba inconsistencias sutiles. Mostraba la angustia esperada, pero en momentos específicos, cuando creía que nadie la estaba observando, su expresión cambiaba. Había microexpresiones que sugerían cálculo más que desesperación genuina. El comisario sabía que estaba en las primeras horas cruciales de la investigación. En casos de homicidio, las primeras 24 horas son las más importantes. Es cuando la evidencia física está más fresca, cuando los testimonios son más espontáneos, cuando los culpables aún no han tenido tiempo de coordinar completamente sus historias. Pero también sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso. Si estaba equivocado, si realmente se trataba de un niño perdido o secuestrado, cada minuto que perdía investigando a personas inocentes podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para Isaac. Sin embargo, su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal en esa casa verde agua del barrio Jardín Buenfín. El piso demasiado limpio, las actuaciones demasiado perfectas, el cronometraje que no encajaba. Todo apuntaba a que estaba a punto de descubrir algo que pondría a prueba incluso su estómago curtido por años de investigar los crímenes más atroces. Lo que aún no sabía era que lo peor estaba literalmente escondido a pocos metros de donde estaba parado, esperando ser descubierto en el lugar más inesperado de todos. Lo que el comisario descubrió en los minutos siguientes cambiaría completamente la dirección de la investigación. Al profundizar en las relaciones entre las personas involucradas, comenzó a emerger un cuadro mucho más complejo y siniestro de lo que había imaginado inicialmente. Cuando Ana y Claudinei permitieron que inspeccionara la casa, no mostraron una resistencia inusual. Su nerviosismo parecía el típico de personas que se sienten responsables por la desaparición de un niño bajo su cuidado. Ana incluso expresó su preocupación de que pudiera enfrentar consecuencias legales por haber perdido al pequeño Isaac. «Doctor, ahora van a tener consecuencias. Me van a arrestar porque dejé que el niño desapareciera», le había dicho con lágrimas en los ojos. El comisario la tranquilizó en ese momento, diciéndole que su único objetivo era encontrar al niño y que necesitaba toda la ayuda posible. Pero mientras hablaba con Ana, no pudo evitar notar la tensión palpable entre ella y Neusa, la madre de Isaac. Había una animosidad evidente, una hostilidad que iba más allá de la situación inmediata. En un primer momento, el investigador pensó que era natural que una madre estuviera furiosa con la persona que había perdido a su hijo. Pero había algo más profundo en esa tensión, algo que sugería un conflicto previo que había estado fermentando durante algún tiempo. La presencia de los dos hijos pequeños de Ana durmiendo en la habitación contigua inicialmente le había dado cierta tranquilidad. ¿Cómo podría alguien lastimar a un niño teniendo a sus propios hijos tan cerca?
Pero su experiencia le había enseñado una lección brutal. No existe límite para la maldad humana. Había visto casos que desafiaban toda lógica, situaciones donde personas aparentemente normales habían cometido actos de una crueldad inimaginable. Como él mismo reflexionaba, la vida es la guionista más cruel que existe. No tiene límites morales, no considera que algo sea demasiado para la ficción. La realidad supera constantemente cualquier historia que una mente humana pueda inventar. No existe un fondo del pozo cuando se trata de la capacidad humana para el mal, de la misma manera que no existe un techo para la capacidad de bondad y crecimiento. Mientras continuaba su inspección, mantenía contacto telefónico constante con sus investigadores que trabajaban la hipótesis del secuestro. Las noticias que recibía no eran alentadoras. No había evidencia de que Isaac hubiera pasado por la terminal de autobuses. Ningún comerciante que ya estuviera abierto a esa hora lo había visto. El registro casa por casa no había arrojado ninguna pista. La hipótesis de un secuestro se debilitaba por momentos. Como medida de precaución, había contactado con la delegación especializada en desapariciones de Curitiba. Una delegada especializada se dirigía al lugar para explorar posibilidades que él podría no haber considerado. Redes de tráfico de menores, organizaciones criminales que operaban entre estados, grupos dedicados al tráfico de órganos. Eran especialistas en patrones que un investigador general podría pasar por alto. Pero fue durante estas conversaciones con los especialistas que comenzó a emerger información que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. La tensión entre Ana y Neusa no era simplemente el resultado de la desaparición del niño. Tenía raíces mucho más profundas y siniestras. La primera revelación fue relativamente menor, pero indicativa de un patrón de comportamiento preocupante. Ana había utilizado fraudulentamente la identidad de Neusa para contratar servicios de televisión por cable e internet. Había usado el documento de identificación de la madre de Isaac para abrir cuentas a su nombre, mientras que los beneficios iban directamente a Ana. Era un fraude pequeño pero revelador de una personalidad dispuesta a explotar la confianza y la vulnerabilidad de otros. Sin embargo, lo que descubrió después era mucho más grave. Isaac había nacido con una deformidad menor en el pie, una condición que requería el uso de botas ortopédicas especiales. Debido a esta discapacidad, recibía un beneficio mensual del gobierno. Además, Neusa tenía derecho a recibir el subsidio familiar conocido como Bolsa Familia. Ana se había acercado a Neusa meses antes, aprovechándose de su analfabetismo y su confianza. Le había dicho que conocía a un abogado que podía ayudarla con los trámites burocráticos para asegurar que recibiera todos los beneficios a los que tenía derecho. Lo que realmente hizo fue robar toda la documentación de Neusa y transferir los pagos a su propio nombre. El esquema era diabólicamente simple y cruel. Ana estaba recibiendo los beneficios de discapacidad de Isaac y el subsidio familiar de Neusa, dinero que legalmente pertenecía a la madre para cuidar a su hijo. Mientras tanto, no solo se quedaba con ese dinero, sino que también le cobraba a Neusa por cuidar a Isaac durante el día. Era un parasitismo financiero absoluto. Ana se sentaba cómodamente en su casa mientras Neusa trabajaba duramente recolectando papel y cartón en las calles, sin saber que el dinero destinado a cuidar a su hijo estaba siendo robado por la misma persona a quien pagaba para cuidarlo. Cuando los pagos comenzaron a retrasarse o a presentar problemas, Ana le decía a Neusa que había complicaciones burocráticas, que estaba investigando qué pasaba, que pronto se solucionaría. Mientras tanto, seguía recibiendo y gastando el dinero, incluso utilizando parte de él para pagar los servicios de televisión e internet que había contratado fraudulentamente a nombre de Neusa. Era un estafador perfecto. Recibía los beneficios del niño, cobraba por cuidarlo y hacía que la madre pagara servicios que Ana consumía. Todo mientras mantenía una fachada de amistad y cuidado hacia la familia. La situación había llegado a un punto de crisis la noche anterior a la desaparición de Isaac. La hija mayor de Neusa, una joven que había comenzado a sospechar de las maniobras financieras de Ana, había confrontado directamente a la cuidadora. La confrontación había sido intensa y hostil. La hija de Neusa
Había exigido que Ana pagara inmediatamente las cuentas de televisión e internet que había abierto a nombre de su madre. Más importante aún, había descubierto el robo de los beneficios de Isaac y había exigido que Ana devolviera inmediatamente todo el dinero robado y que transfiriera los beneficios de vuelta a su nombre legítimo. Para Ana, esta confrontación representaba la pérdida de su fuente principal de ingresos. No solo tendría que devolver el dinero robado, sino que perdería el flujo constante de beneficios que había estado desviando. Para alguien que había construido su estilo de vida alrededor de explotar a esta familia vulnerable, la perspectiva de perder todo ese dinero debía haber sido aterrorizante. Mientras el comisario procesaba esta información, observó que Claudinei se comportaba de manera cada vez más extraña. Caminaba nerviosamente de un lado a otro, evitando el contacto visual directo. Cada vez que el investigador trataba de acercarse para conversar con él, Claudinei encontraba excusas para alejarse o desviaba la conversación. Su historia también presentaba inconsistencias preocupantes. Primero dijo que había dormido durante toda la mañana y que cuando despertó, Isaac ya no estaba. Luego cambió su versión, admitiendo que había visto al niño, pero insistiendo en que no tenía ninguna responsabilidad sobre él, que no estaba bajo su cuidado. Era evidente que tanto Ana como Claudinei subestimaban gravemente la situación en la que se encontraban. Parecían creer que podían reportar una desaparición, que el niño entraría en una lista de personas perdidas y que la vida continuaría normalmente. Era una muestra de esa falsa sensación de impunidad que a veces prevalece en ciertas comunidades, la creencia errónea de que los crímenes pueden cometerse sin consecuencias. Pero fue cuando el comisario solicitó una verificación de antecedentes que la investigación tomó un giro aún más siniestro. Su investigador principal, Adailton, regresó con información que le heló la sangre. Claudinei tenía antecedentes penales por abuso contra menores vulnerables. En 2009, había sido denunciado por agredir sexualmente a su propia hija, una niña que no tenía relación con los hijos que actualmente tenía con Ana. Aunque el proceso no había resultado en una condena, la denuncia estaba allí, documentada, esperando a ser descubierta. Esta revelación cambió completamente la dinámica de la investigación. De repente, la desaparición de Isaac adquiría dimensiones mucho más oscuras. Si Claudinei había abusado de Isaac, y si el niño había amenazado con contárselo a alguien, o si Ana había descubierto el abuso y había decidido silenciar al niño para proteger a su pareja, entonces estaban viendo un posible homicidio para encubrir un crimen sexual. El comportamiento de Claudinei adquiría ahora un nuevo significado. Su nerviosismo, su evitación del contacto con las autoridades, su presencia constante cerca de Ana, como si estuviera monitoreando cada palabra que ella decía. No era simplemente el nerviosismo de alguien preocupado por un niño perdido. Era el comportamiento de alguien que tenía algo mucho más grave que ocultar. Cada vez que el comisario trataba de hablar con Ana a solas, Claudinei aparecía, manteniéndose cerca, ejerciendo lo que parecía ser un control visual constante sobre ella. Era como si estuviera asegurándose de que ella no dijera nada que pudiera incriminarlo o revelar secretos que debían permanecer ocultos. La investigación había tomado un giro que nadie había anticipado. Lo que había comenzado como la búsqueda de un niño perdido se estaba convirtiendo rápidamente en la investigación de un posible homicidio para encubrir abuso sexual. Y en el centro de todo estaba esa casa de madera verde agua, con su piso sospechosamente limpio y sus ocupantes cada vez más nerviosos. Pero el comisario aún no había descubierto la evidencia más devastadora. Esa evidencia estaba esperando ser encontrada en el lugar más impensable de todos, escondida a plena vista en el corazón mismo de esa cocina demasiado limpia. La tensión en la casa se había vuelto insoportable. Era evidente que Claudinei estaba ejerciendo un control sutil pero constante sobre Ana, corrigiéndola cada vez que hablaba, monitoreando cada palabra que salía de su boca. Era la típica imagen del abogado que acompaña a su cliente, susurrándole qué decir y qué callar. Pero Claudinei no era abogado, y su comportamiento revelaba algo mucho más siniestro. Conocía exactamente qué información debía mantenerse oculta. Los intercambios de miradas entre ellos eran elocuentes.
Ana lo miraba buscando aprobación antes de responder cualquier pregunta. Él la observaba con esa intensidad que sugería una amenaza silenciosa, una advertencia de las consecuencias que enfrentaría si decía algo incorrecto. El comisario Tito tomó una decisión estratégica. Era hora de separar a los sospechosos. Ana, necesito que vengas conmigo a la comisaría para tu declaración formal, le dijo con autoridad. Inmediatamente, Claudinei se acercó. Yo voy con ella, declaró como si fuera su derecho natural acompañarla. No, respondió el comisario firmemente. Tú irás después. Una patrulla te llevará por separado. Ella viene conmigo ahora. Era una táctica básica pero efectiva. Los sospechosos que actúan en conjunto a menudo se coordinan en sus mentiras cuando están juntos. Separados, es mucho más probable que sus versiones presenten inconsistencias reveladoras. Durante el trayecto hacia la comisaría, el comisario intentó establecer una conversación con Ana, buscando fisuras en su historia. Mientras tanto, sus oficiales continuaban la búsqueda en el terreno, pero las noticias que llegaban no eran alentadoras. No había evidencia de que Isaac hubiera salido realmente de la casa esa mañana. La zona era demasiado rural y simple para tener un sistema extenso de cámaras de seguridad. La casa de Ana no tenía vigilancia electrónica, y aunque había algunas cámaras en las inmediaciones, a 1 o 2 kilómetros de distancia, no habían captado ningún movimiento sospechoso de vehículos o personas. Cuando llegaron a la comisaría, el comisario se encontró con la orden de prisión temporal que había estado redactando esa mañana, todavía a medias sobre su escritorio. Ya había pasado del mediodía, y las horas se escurrían como arena entre sus dedos. Pero lo que Ana le reveló a continuación cambiaría completamente el curso de la investigación. Ana mencionó casi de pasada que alrededor de las 7 u 8 de la mañana había recibido una llamada telefónica. Según su nueva versión, alguien la había contactado diciendo que Isaac había sido visto en un barrio cercano. Los vecinos habían ido a verificar esta información, pero no habían encontrado nada. Era información nueva, información que no había mencionado durante las primeras horas de la investigación, y eso era profundamente sospechoso. El comisario aplicó una técnica interrogatoria básica, pero efectiva. Ana, ¿me puedes mostrar esa llamada en tu teléfono? La reacción de Ana fue inmediata y reveladora. Se puso visiblemente nerviosa. Ya pagué la cuenta, dijo, como si eso explicara algo. Pero aún puedo ver el historial de llamadas, insistió el investigador. Es que ya pagué la cuenta, repitió Ana cada vez más agitada. Ya borré el historial. Era una mentira transparente para cualquier investigador experimentado. El pago de una cuenta telefónica no borra automáticamente el historial de llamadas. Su nerviosismo, su renuencia a mostrar el teléfono, sus explicaciones inconsistentes, todo apuntaba a que estaba mintiendo deliberadamente. Pero, ¿por qué mentiría sobre algo aparentemente menor como una llamada telefónica? El comisario consideró varias posibilidades. Tal vez, en su desesperación, Ana había inventado la historia de la llamada para desviar la atención de sí misma. En su mente, quizás pensaba que si podía convencer a las autoridades de que alguien más había visto al niño, eso la eximiría de responsabilidad por negligencia. El comisario sabía que no podía criminalizar a alguien por un delito grave basándose únicamente en negligencia. Había una diferencia enorme entre el descuido en el cuidado de un menor y un crimen contra la vida. Los crímenes contra niños tenían consecuencias sociales devastadoras que iban más allá del sistema de justicia formal. Como él reflexionaba, existían múltiples niveles de justicia cuando se trataba de crímenes contra menores. Estaba la punición del Estado a través del sistema legal formal. Estaba lo que él consideraba la justicia divina. Y existía la justicia social, administrada por la propia comunidad y, paradójicamente, incluso por otros criminales dentro del sistema penitenciario. En las prisiones había una jerarquía moral no escrita pero férreamente aplicada. Los criminales que abusaban de niños ocupaban el escalón más bajo de esa jerarquía y frecuentemente enfrentaban violencia de parte de otros reclusos. Era una forma de justicia brutal pero efectiva, que a veces funcionaba más eficientemente que los tribunales formales. Cuando Ana continuó negándose a mostrar su teléfono, el comisario cambió su estrategia.
Le explicó que su función como delegado no era castigarla, sino ayudarla a investigar, que en ese momento él era su mejor aliado, siempre y cuando ella dijera la verdad. Ana, le dijo mirándola directamente a los ojos, estoy aquí para ayudarte. Entiendo que esto es grave y que podrías enfrentar consecuencias sociales y criminales por la desaparición de este niño, pero no voy a permitir que eso suceda si has sido simplemente negligente. Vamos a encontrar la mejor manera de manejar esto, porque nuestro objetivo ahora es encontrar a Isaac. Olvidémonos de cualquier otra consecuencia que puedas enfrentar. Ayúdame a encontrar a este niño. Dame información real. Ana ya estaba completamente nerviosa en ese punto. Fue entonces cuando el comisario jugó su carta más estratégica. Si me cuentas exactamente lo que pasó, le dijo, existe un instituto en el derecho penal que te beneficiaría. La confesión espontánea es una atenuante prevista en el Código Penal. Es una gran verdad, pero el comisario se enfrentaba a un dilema procesal. No estaba seguro si debía interrogar a Ana como sospechosa, lo que le daría derecho a permanecer en silencio y a la presencia de un abogado, o si debía escucharla como testigo, lo que la obligaría a prestar juramento de decir la verdad y la haría pasible de arresto por perjurio si mentía. En Brasil existía una interpretación controvertida del derecho al silencio. Mientras que los acusados tenían derecho a no incriminarse a sí mismos, los tribunales superiores habían interpretado esto como incluyendo el derecho a mentir durante los interrogatorios. Era una interpretación que el comisario consideraba profundamente problemática. Para él, había una diferencia fundamental entre el derecho a permanecer en silencio y el derecho a proporcionar información falsa. Decidiendo ser cauteloso para evitar errores procedimentales, optó por interrogar primero a Claudinei antes de tomar la declaración formal de Ana. Lo que encontró en Claudinei fue a lo que los policías llaman un cadeiro, alguien que ha pasado suficiente tiempo en comisarías y cárceles como para conocer exactamente cómo funciona el sistema. Claudinei sabía qué decir, cómo decirlo, qué información dar y cuál ocultar. Conocía sus derechos al dedillo y los utilizaba con la habilidad de alguien que había estado en esa situación antes. Su postura era la del criminal experimentado, liso como una pared, utilizando todas las tácticas que había aprendido de abogados hábiles. No recuerdo, no me acuerdo. Mi memoria es mía, no suya, doctor. Estoy muy nervioso. Eran frases ensayadas, respuestas automáticas diseñadas para frustrar cualquier intento de obtener información útil. Desafortunadamente, la comisaría aún no contaba con sistema audiovisual en esa época. Todo se registraba en papel, lo que limitaba significativamente la efectividad de los interrogatorios. Con grabación audiovisual era posible refutar argumentaciones futuras, tener evidencia irrefutable de lo que se había dicho exactamente durante el interrogatorio. Sin grabación se enfrentaban constantemente a alegaciones de que las declaraciones habían sido obtenidas bajo coacción, que el sospechoso había firmado sin leer, que había sido amenazado, que había sido forzado a confesar bajo amenaza de armas. Con video, todas esas tácticas defensivas se desmoronaban. En casos de homicidio, el comisario había desarrollado incluso técnicas específicas para utilizar las grabaciones. Mostraba la sala de interrogatorios en la grabación, ofrecía café o agua al sospechoso, preguntaba si se sentía bien, si sufría algún tipo de presión, todo para demostrar que el interrogatorio se conducía en condiciones apropiadas. Claudinei no reveló nada útil. Su historia era simple y aparentemente ensayada. Había dormido toda la noche, se había despertado por la mañana con mucho sueño, y cuando se dio cuenta de la confusión, Isaac ya había desaparecido. No sabía nada, no había visto nada, no recordaba nada, no era responsable del cuidado del niño y quería irse de allí lo antes posible. Fue interrogado como testigo en primera instancia, lo que técnicamente le permitía mentir según la interpretación legal vigente, pero su comportamiento, más que sus palabras, lo delataba. El comisario decidió volver a separar a Ana de Claudinei y concentrarse en ella, que parecía ser el eslabón más débil de la cadena. Mientras tanto, ordenó una búsqueda más exhaustiva de la casa. Durante su inspección inicial de la vivienda,
El comisario había examinado la mayoría de los espacios. Había abierto armarios, había revisado habitaciones, había evaluado cada área donde pudiera ocultarse el cuerpo de un niño de 6 años. Había inspeccionado la habitación donde dormían los hijos de Ana, pero había descartado la posibilidad de que un cuerpo estuviera escondido allí. Si realmente habían lastimado a Isaac, razonaba, lo más probable era que el crimen hubiera ocurrido dentro de la casa, dado el piso recién lavado. Pero el cuerpo no estaría en la casa misma, porque sería demasiado arriesgado mantenerlo allí, con niños pequeños presentes. Sin embargo, había 2 lugares en la casa que no había inspeccionado durante su búsqueda inicial: el horno y el refrigerador. Eran los únicos 2 espacios lo suficientemente grandes como para ocultar algo, pero que había pasado por alto en su primera inspección. La cocina había estado ocupada, con platos para lavar y ollas sobre la estufa, y había parecido un espacio doméstico normal y funcional. También había inspeccionado la casa de Neusa, la madre de Isaac, pero no había encontrado nada sospechoso allí. El discurso de Neusa era coherente. Tenía testigos que confirmaban que Isaac había ido temprano esa mañana a quedarse con Ana. Había una cadena causal lógica que llevaba a la casa de la cuidadora. Ahora, de vuelta en la comisaría con Ana, el comisario estaba preparado para presionar más fuerte. Las inconsistencias en su historia, su nerviosismo sobre el teléfono, la mentira sobre la llamada, todo indicaba que estaba ocultando información crucial. Ana le dijo, las informaciones no cuadran. Voy a pedirle a la compañía telefónica que verifique tu historial de llamadas. Era el momento de la verdad. Si Ana estaba mintiendo sobre la llamada telefónica, pronto quedaría expuesta. Y si estaba mintiendo sobre algo aparentemente menor, ¿qué más estaba ocultando? Lo que Ana no sabía era que esa pequeña mentira sobre una llamada telefónica estaba a punto de desmoronar toda su historia cuidadosamente construida. Y cuando eso sucediera, la investigación tomaría un giro hacia un horror que ninguno de los presentes estaba preparado para enfrentar. La presión estaba funcionando. El comisario sabía que tenía que mantener una expresión neutral, casi de apoyo, sin mostrar reprobación o disgusto, por más que cada fibra de su ser le gritara lo contrario. Era una técnica fundamental en interrogatorios: crear un ambiente donde el sospechoso se sintiera lo suficientemente cómodo como para revelar la verdad, sin importar cuán horrible fuera esa verdad. Ana, voy a verificar con la compañía telefónica si realmente recibiste esas llamadas a esa hora. ¿Quién te llamó? Este es el momento de decir la verdad, le dijo con una calma calculada. Fue entonces cuando las defensas de Ana comenzaron a desmoronarse. Sus siguientes palabras revelarían la verdadera naturaleza de su personalidad y la magnitud del horror que había perpetrado. Mire, comisario, comenzó Ana. Yo estaba siendo amenazada por la madre. La madre actuó contra mí. Me perjudicó por estas situaciones. El comisario reconoció inmediatamente la manipulación del lenguaje. Ana no estaba siendo amenazada, estaba siendo confrontada por sus estafas. Neusa tenía todo el derecho del mundo a exigir que le devolviera el dinero robado y que transfiriera los beneficios de vuelta a su nombre legítimo. Pero Ana presentaba esta confrontación legítima como si fuera una persecución injusta. Era crucial mantener una expresión neutra, casi de paisaje, como él mismo se decía. Necesitaba que Ana continuara hablando dentro de las formalidades legales apropiadas para obtener un interrogatorio válido. Ana continuó con su narrativa distorsionada. Ella me estaba amenazando. Yo soy una buena persona. Yo cuidaba bien a Isaac, pero quería vengarme de la madre. Las palabras golpearon al comisario como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba, la confesión de que había lastimado intencionalmente a un niño inocente como venganza contra la madre. No había sido un accidente, no había sido negligencia, había sido un acto deliberado de crueldad, diseñado para causar el máximo sufrimiento posible a otra persona. El comisario, padre de un niño de 4 años, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Estaba sentado frente a una persona que había admitido causar daño a un niño indefenso, propositalmente, con el único fin de hacer sufrir a otra persona. Cuéntame cómo fue, logró decir, aunque cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Ana continuó.
Temprano en la mañana Isaac vino a mi casa. Yo quería cobrarme la realidad de la situación con Ana. Quería matar a Ana, pero no tuve esa oportunidad. La lógica retorcida era escalofriante. Como no podía vengarse directamente de la madre que la había confrontado por sus crímenes financieros, había decidido canalizar toda su rabia hacia el hijo indefenso. Entonces, descargué toda esa energía, toda esa rabia en el niño, admitió con una frialdad que helaba la sangre. En ese momento crucial, el comisario tuvo que tomar una decisión rápida. Ana había confesado haber lastimado al niño, pero aún existía la posibilidad de que Isaac estuviera vivo. La vida humana siempre tenía prioridad absoluta sobre cualquier consideración procesal o legal. ¿Pero el niño está vivo? ¿Podemos ayudarlo todavía?, preguntó con urgencia. No, no está vivo, respondió Ana con una frialdad que contrastaba brutalmente con la magnitud de lo que estaba confesando. ¿Dónde está el niño? Ana se negó a responder esa pregunta directamente. Había confesado el crimen, pero se reservaba la ubicación del cuerpo como su última carta de negociación. El comisario interrumpió inmediatamente el interrogatorio. Si había una posibilidad, por remota que fuera, de que Isaac estuviera vivo, cada segundo contaba. Vamos a la casa ahora mismo. Muéstrame dónde está. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que encontrar a este niño. Durante el trayecto de vuelta a la casa, Ana se mostraba cada vez más nerviosa. Era el tipo de nerviosismo que el comisario había aprendido a reconocer en décadas de experiencia. No era arrepentimiento por el daño causado a la víctima, sino miedo por las consecuencias personales que enfrentaría. Era lo que él llamaba el llanto por la prisión. Los criminales no lloraban por sus víctimas, lloraban por sí mismos. Se arrepentían de haber sido atrapados, no de haber cometido el crimen. Había visto este patrón innumerables veces. Criminales que culpaban a las autoridades por arruinar sus vidas, como si el problema fuera haber sido descubiertos y no haber cometido el crimen en primer lugar. Recordaba el caso de otro criminal que había interrogado, alguien que había asesinado a padre, tía y prima. Años después, cuando se encontraron en la prisión, el criminoso le había dicho: «Pienso en usted todos los días. Usted me puso aquí». La respuesta del comisario había sido directa: «No, usted se puso aquí. Usted mató a su padre, su tía y su prima». Esa incapacidad de asumir responsabilidad personal, esa tendencia a culpar a otros por las consecuencias de las propias acciones, era una característica constante en los criminales violentos. Era el narcisismo más puro del ser humano. El arrepentimiento, no por haber destruido vidas ajenas, sino por haber arruinado la propia. En sus años como investigador, el comisario había llegado a una conclusión desgarradora. En toda su experiencia trabajando con crímenes graves, nunca había visto un arrepentimiento verdadero. Los criminales se arrepentían de ser atrapados, se arrepentían de las consecuencias que enfrentaban, pero no mostraban dolor genuino por el sufrimiento que habían causado a sus víctimas. Durante el viaje de vuelta, Ana no le contaba espontáneamente dónde estaba Isaac. Solo repetía que estaba en la casa, pero sin especificar dónde exactamente. El comisario mantenía la esperanza de que tal vez, solo tal vez, el niño pudiera estar vivo. Claudinei había regresado a la casa, pero con policías vigilando, no habría tenido oportunidad de mover o esconder nada. Cuando llegaron a la propiedad, el lugar estaba rodeado de vehículos policiales. Incluso algunos medios de comunicación habían comenzado a llegar, atraídos por la conmoción de un niño desaparecido. Era un circo mediático que se estaba formando, pero que el comisario tendría que manejar más tarde. Entraron a la casa, y Ana lo guió con una frialdad que era casi sobrenatural. No mostraba emoción alguna, no daba señales de remordimiento o horror por lo que estaba a punto de revelar. Era como si estuviera mostrando algo completamente rutinario. Se dirigió directamente a la cocina, hacia los únicos dos lugares que el comisario no había inspeccionado durante su búsqueda inicial: el refrigerador y el horno. Ana se detuvo frente al horno. Con movimientos mecánicos, abrió la puerta del aparato. Adentro había una maleta pequeña con cremallera. Y dentro de esa maleta, encogido en una posición que era imposible para un ser humano vivo, estaba el cuerpo del pequeño Isaac. La imagen se grabó para siempre en la mente del comisario. Un niño de 6 años,
que había confiado en la persona que se suponía debía cuidarlo, reducido a un objeto que se podía guardar en una maleta y esconder en un horno como si fuera basura que había que ocultar. Los perpetradores habían removido las parrillas del horno para crear espacio suficiente. Habían planeado meticulosamente cómo ocultar el cuerpo, cómo crear la ilusión de una desaparición, cuando en realidad habían cometido un asesinato premeditado. En ese momento, el comisario tuvo que tomar decisiones rápidas y cruciales. Ahora que había confirmado que se trataba de un homicidio, necesitaba asegurar el interrogatorio formal de Ana antes de que pudiera retractarse o invocar su derecho al silencio. En el sistema judicial brasileño, era común que los acusados cambiaran sus versiones después de consultar con abogados, alegando que habían sido coaccionados o que nunca habían dicho lo que las autoridades afirmaban. El lugar se convirtió inmediatamente en una escena del crimen. Fue necesario acordonarlo, llamar a los peritos forenses, documentar cada detalle. Y en medio de todo este procedimiento técnico, llegó el momento más desgarrador de todos: informar a Neusa que su hijo había sido asesinado. Los gritos desesperados de la madre resonaron por toda la propiedad. Era el sonido más desgarrador que un ser humano puede emitir: el lamento de una madre que acaba de perder a su hijo de la manera más cruel posible. El comisario tuvo que controlarse. Su reacción natural como ser humano habría sido agredir físicamente a Ana, pero sabía que si lo hacía, cometería un delito y peor aún la convertiría en víctima, lo que beneficiaría legalmente a la persona que acababa de asesinar a un niño inocente. Mientras observaba a Claudinei durante este momento crucial, notó algo profundamente perturbador. Claudinei estaba aparentemente calmado. Si realmente no hubiera sabido nada sobre el crimen, si verdaderamente hubiera estado durmiendo cuando todo ocurrió, su reacción al ver el cuerpo de Isaac debería haber sido de shock absoluto, horror, incredulidad. Debería haber gritado, preguntado qué había pasado, mostrado algún tipo de emoción humana normal, pero no mostró nada de eso. Su compostura era la de alguien que ya sabía exactamente lo que iban a encontrar. Trasladó a ambos sospechosos de vuelta a la comisaría. Era hora de obtener confesiones formales, de asegurar que la evidencia fuera documentada apropiadamente, de construir un caso que pudiera resistir el escrutinio de los tribunales. En el interrogatorio formal, Ana inicialmente asumió toda la responsabilidad. Según su versión, había atraído a Isaac a la casa esa mañana con intenciones vengativas. Había tomado un pedazo de ladrillo o concreto y había atacado al niño indefenso, canalizando en él toda la rabia que sentía hacia la madre que había tenido la audacia de exigir que le devolviera el dinero robado. Era una confesión que revelaría las profundidades más oscuras de la naturaleza humana, una demostración de cómo la codicia, el resentimiento y la falta total de empatía pueden llevar a actos de una crueldad inimaginable contra los más vulnerables de la sociedad. Pero esta era solo la primera parte de la verdad. Lo que Ana estaba ocultando era aún más perturbador y involucraría a Claudinei de maneras que harían que todo el caso tomara dimensiones aún más siniestras. La confesión inicial de Ana era solo la punta del iceberg. Lo que reveló en los interrogatorios posteriores pintaría un cuadro aún más escalofriante de crueldad calculada y participación cómplice. Según Ana, había envuelto el pedazo de ladrillo en una media para amortiguar el sonido de los golpes. Era un detalle que revelaba premeditación. No quería que los vecinos escucharan lo que estaba haciendo. Durante varios minutos interminables, había golpeado incansablemente la cabeza del pequeño Isaac, un niño que confiaba en ella, que la llamaba tía Ana, que corría hacia sus brazos cuando su madre lo dejaba cada mañana. Pero había algo más en la escena del crimen que no encajaba con la versión inicial de Ana. Durante la inspección pericial, el comisario había notado algo que le llamó profundamente la atención. Isaac tenía un cable eléctrico enrollado alrededor del cuello. No era cualquier cable. Era el cable de una enceradora eléctrica que estaba rota y estaba atado con un tipo de nudo que el comisario reconoció inmediatamente. El detalle del nudo era crucial. No era un nudo simple que cualquier persona podría hacer en un momento de desesperación. Era lo que los expertos llaman un nudo carioca.
una técnica especializada utilizada principalmente por camioneros para asegurar cargas pesadas. Era un nudo complejo que requería conocimiento específico y práctica para ejecutar correctamente. El comisario había intentado hacer ese nudo varias veces en su vida cotidiana, cuando necesitaba asegurar objetos en su hogar, y nunca había logrado ejecutarlo correctamente. Incluso había buscado tutoriales en internet para aprender la técnica, pero la falta de práctica hacía que fuera extremadamente difícil de dominar. El nudo carioca requiere pasar el cable por sí mismo, crear una argolla, girar alrededor del propio eje y luego tirar para crear presión. Una vez tensado, funciona como una soga de ahorcamiento que no se afloja bajo ninguna circunstancia. Era un nudo que muy pocos hombres sabían hacer, y en toda su experiencia, el comisario nunca había conocido a una mujer que dominara esa técnica. Tal vez una mujer camionera, tal vez una alpinista experimentada, pero ciertamente no una ama de casa de 19 años sin educación formal. Armado con esta evidencia física, el comisario decidió confrontar a Ana en un segundo interrogatorio. Esta vez se enfocaría específicamente en el detalle del nudo. «Ana, ¿sabes cómo hacer un nudo carioca?», le preguntó directamente. La respuesta fue inmediata. No sabía hacer ese tipo de nudo. Nunca había oído hablar de esa técnica. Fue entonces cuando el comisario reveló la información que cambiaría todo el caso. Una de las profesiones de Claudinei había sido conductor de camión. Los camioneros eran los principales usuarios del nudo carioca. Lo utilizaban diariamente para asegurar lonas y cargas en sus vehículos. Confrontada con esta evidencia irrefutable, Ana finalmente quebró. En el segundo interrogatorio, entregó a Claudinei. Admitió que aunque ella había iniciado el ataque contra Isaac, Claudinei había participado de manera decisiva en el asesinato. La nueva versión era aún más perturbadora que la primera. Ana confesó que había atraído a Isaac a la casa esa mañana con intenciones vengativas. Usando el pedazo de ladrillo envuelto en la media, había golpeado brutalmente la cabeza del niño. Los golpes habían sido suficientemente severos como para causar lesiones mortales, pero Isaac no había muerto inmediatamente. Los niños pequeños, explicaría después el médico forense, tienen una resistencia extraordinaria. Las heridas contundentes raramente causan muerte instantánea en víctimas tan jóvenes. En lugar de eso, generan hemorragias internas que toman tiempo en ser fatales. Isaac había quedado gravemente herido, posiblemente con hemorragia cerebral y otras lesiones severas, pero aún estaba vivo. Y ahí radicaba el aspecto más escalofriante de todo el crimen. Claudinei había estado presente durante el ataque. No había intervenido para proteger al niño. No había tratado de detener a Ana. Había observado en silencio mientras una mujer golpeaba brutalmente a un niño indefenso. Pero su participación había ido mucho más allá de ser un testigo pasivo. Según la nueva confesión de Ana, después de que ella terminara de golpear a Isaac, el niño había quedado tirado en el piso de la cocina, gimiendo de dolor, luchando por mantenerse consciente. Sus propios hijos de 1 y 3 años estaban durmiendo en la habitación contigua, separados por solo una pared delgada de esta escena de horror indescriptible. Fue en ese momento que Claudinei había decidido intervenir, pero no para salvar a Isaac, para acelerar su muerte. Con conocimiento experto, había tomado el cable de la enceradora rota y había ejecutado el nudo carioca alrededor del cuello del niño moribundo. Era una técnica que conocía perfectamente de sus años como camionero. El nudo había funcionado exactamente como estaba diseñado. Una vez tensado, había cortado completamente el suministro de oxígeno a Isaac, causando asfixia rápida. El motivo de Claudinei para participar en el asesinato era aún más frío y calculado que el de Ana. Mientras que ella había actuado por venganza ciega, él había actuado por autoconservación pura. Sabía que si Isaac sobrevivía, aunque fuera gravemente herido, el niño podría identificar a sus atacantes. Podría contar lo que había pasado. La única manera de garantizar que no hubiera testigos era eliminar completamente esa posibilidad. Había demostrado un conocimiento perturbador sobre métodos de asesinato. La asfixia es una forma relativamente rápida de causar la muerte, especialmente en una víctima que ya está gravemente debilitada. Claudinei
Había aplicado esta técnica con la eficiencia fría de alguien que entendía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando el comisario confrontó a Claudinei con esta nueva información, el sospechoso mantuvo su postura de cadeiro experimentado. Negó categóricamente cualquier participación en el crimen. Utilizó todas las tácticas que había aprendido en sus encuentros previos con el sistema de justicia. Alegó pérdida de memoria, nerviosismo, falta de conocimiento sobre los eventos. Se mantuvo liso como una pared, como dicen los policías, utilizando cada artificio legal disponible para evitar incriminarse. Pero la evidencia física no mentía. El nudo carioca no era algo que se pudiera ejecutar por accidente o por intuición. Requería conocimiento específico y experiencia práctica, y Claudinei tenía ambos. El comisario procedió a arrestar a Claudinei en flagrante delito. Como delegado de policía, tenía la autoridad para aplicar la ley en el momento, sabiendo que el Poder Judicial revisaría posteriormente la legalidad de sus acciones y que el Ministerio Público evaluaría si todo había sido conducido dentro de los parámetros legales apropiados. La evidencia forense confirmaría posteriormente muchos de los detalles revelados en los interrogatorios. El nudo carioca fue documentado y verificado. Se aplicó luminol en la casa para detectar restos de sangre que hubieran sido limpiados, confirmando que efectivamente había habido violencia en el lugar y que alguien había tratado meticulosamente de borrar las evidencias. Pero los problemas para Ana y Claudinei apenas estaban comenzando. Cuando el comisario los trasladó a la comisaría, donde él también ejercía como jefe del sistema carcelario local, se enfrentó a una situación que no había anticipado completamente. Los otros presos, que tenían acceso a televisión y radio, se habían enterado de los detalles del crimen. En el sistema carcelario brasileño existe una jerarquía moral no escrita, pero rigurosamente aplicada. Los criminales que cometen delitos contra niños ocupan el escalón más bajo de esa jerarquía y frecuentemente enfrentan violencia extrema de parte de otros reclusos. Los presos comenzaron a gritar y a sacudir los barrotes de sus celdas. «¡Vamos a matarlos! ¡Vamos a matarlos! ¡Vamos a matarlos!». La amenaza era real e inmediata. En las cárceles brasileñas, los criminales que lastiman a niños rara vez sobreviven mucho tiempo en población general. El comisario se enfrentó a un dilema legal y moral complejo. Era responsable de la seguridad de todos los presos bajo su custodia, incluso de aquellos que habían cometido crímenes abominables. Si permitía que Ana y Claudinei fueran atacados por otros presos, él mismo podría enfrentar cargos criminales por negligencia dolosa o eventual. Con recursos limitados y pocos policías disponibles para trabajar turnos nocturnos, tuvo que tomar una decisión rápida. Colocó a los dos sospechosos en un vehículo policial y los trasladó fuera de Almirante Tamandaré, a una instalación donde pudieran ser mantenidos en aislamiento seguro. Pero la ira de la comunidad no se limitó al sistema carcelario. La casa donde habían vivido Ana y Claudinei se convirtió en el objetivo de la justicia social no oficial. Los vecinos, enfurecidos por el crimen cometido contra uno de sus niños más vulnerables, marcharon hacia la propiedad. Lo que siguió fue una demostración visceral de cómo una comunidad responde cuando el sistema formal de justicia parece insuficiente. La casa no solo fue apedreada, fue completamente destruida y luego incendiada. No quedó nada de la estructura donde se había cometido el crimen más atroz en la memoria reciente de esa comunidad. Era lo que el comisario llamaba el control social informal en acción. Mientras que el sistema de justicia formal había cumplido su parte con los arrestos, la sociedad demandaba algo más. La comunidad no estaba satisfecha simplemente con saber que los perpetradores enfrentarían juicio. Querían una respuesta más inmediata, más visceral, más definitiva. La investigación había llegado a su conclusión, pero el proceso judicial apenas estaba comenzando. Claudinei permanecería en prisión hasta el juicio, que se realizaría en 2019, aproximadamente 2 años después del crimen. Durante todo ese tiempo, mantendría su inocencia, negando cualquier participación en el asesinato de Isaac. Cuando finalmente llegó el momento del juicio por jurado, Ana fue condenada a 22 años de prisión
por homicidio calificado. Pero en una decisión que enfurecería al comisario y a la familia de Isaac, los jurados decidieron absolver a Claudinei. A pesar de la evidencia del nudo carioca, a pesar del testimonio de Ana que lo incriminaba, a pesar de su historial de abuso sexual contra menores, los jurados optaron por creer en su versión de los eventos. Claudinei había sido lo suficientemente hábil en su defensa, lo suficientemente convincente en su negación, como para generar dudas razonables en las mentes de los jurados. Para el comisario, la absolución de Claudinei representaba una falla del sistema. Había evidencia física irrefutable de su participación. El nudo carioca no podía haber sido ejecutado por Ana. Su comportamiento durante la investigación había sido inconsistente con el de una persona inocente. Su historial criminal sugería un patrón de comportamiento violento contra menores. Pero en el sistema de jurado, donde ciudadanos comunes sin entrenamiento legal toman decisiones sobre casos complejos, a veces prevalecen factores que van más allá de la evidencia pura. Los abogados defensores hábiles pueden crear confusión, sembrar dudas, desviar la atención de los hechos centrales. Ana había cambiado su versión varias veces durante el proceso judicial, eventualmente retractándose de algunas de sus acusaciones contra Claudinei. Tal vez había sido coaccionada, tal vez había llegado a algún tipo de acuerdo, o tal vez simplemente había decidido que era mejor proteger a su pareja que asumir toda la responsabilidad sola. Cuando se le pidió que demostrara a los jurados cómo había hecho el nudo carioca, aparentemente no pudo hacerlo de manera convincente. Era evidencia de que no tenía el conocimiento necesario para ejecutar esa técnica, pero los jurados no interpretaron esa demostración como prueba de la culpabilidad de Claudinei. Para el comisario, observando desde las filas de testigos, era una lección frustrante sobre las limitaciones del sistema de justicia. Había hecho su trabajo como investigador, había reunido evidencia sólida, había construido un caso que él consideraba irrefutable. Pero el proceso judicial tenía sus propias dinámicas, sus propias reglas, sus propias limitaciones. Sin embargo, reflexionaba, el sistema de justicia penal había logrado parte de su objetivo. Ana había recibido una sentencia significativa de 22 años, aunque él consideraba que era insuficiente para la magnitud del crimen cometido. Y Claudinei, aunque absuelto en los tribunales, había recibido un mensaje poderoso de la sociedad. Durante los 2 años que había pasado en prisión esperando juicio, había experimentado el tipo de justicia social que opera en paralelo al sistema formal. Había vivido con la constante amenaza de violencia de otros presos. Había perdido su hogar, su comunidad, su reputación. Su nombre quedaría para siempre asociado con el asesinato más atroz en la memoria de esa región. Era un tipo de castigo que iba más allá de lo que cualquier tribunal podía imponer. Una forma de justicia que la comunidad había administrado por sí misma cuando sintió que el sistema formal era inadecuado. El caso del pequeño Isaac Furlan quedaría grabado para siempre en la memoria del comisario como un recordatorio de hasta dónde puede llegar la maldad humana, pero también como una demostración de cómo una comunidad puede responder cuando uno de sus miembros más vulnerables es atacado. Era una historia de horror absoluto, pero también de justicia social implacable, de amor maternal destrozado y de la lucha eterna entre el bien y el mal en el corazón humano. El comisario Tito reflexionaba sobre las complejidades de la justicia mientras observaba las consecuencias del caso que había marcado su carrera de manera indeleble. Claudinei había salido técnicamente libre del tribunal, pero su vida había quedado destrozada para siempre. Y esa destrucción, en cierta forma, representaba un tipo de justicia que iba más allá de lo que cualquier sistema formal podría administrar. Existen ciertos crímenes, reflexionaba el comisario, donde las personas vuelven a practicar delitos cuando el Estado no actúa con suficiente firmeza. Pero en este caso, aunque Claudinei fue absuelto formalmente, recibió un mensaje que no olvidará jamás. Durante 1 año y 4 meses, Claudinei había experimentado la realidad del sistema carcelario brasileño. Había vivido con la amenaza constante de violencia por parte de otros presos que consideraban su crimen como una abominación.
Había perdido su hogar, su comunidad, su reputación. Su nombre quedaría para siempre asociado con el asesinato más atroz en la memoria reciente de la región. Era lo que el comisario llamaba andar pianiño, caminar suavemente, con cuidado extremo. Cuando el Estado realiza una investigación seria, cuando demuestra que existe y que tiene capacidad de respuesta, envía un mensaje poderoso tanto a la sociedad como a los criminales potenciales. No importa si el resultado final es una condena o una absolución, el proceso mismo tiene un efecto disuasivo. Siempre les digo a mis policías, explicaba el comisario, que no importa si vamos a llegar o no al resultado que queremos. Obviamente que queremos llegar, pero a veces los propios policías me dicen, doctor, es muy difícil, no tenemos pruebas concretas, pero todo mundo sabe que fue fulano quien mató. Yo les respondo, hagan su función. Si podemos pedir una prisión temporal, la vamos a pedir. Si podemos solicitar una orden de registro y allanamiento, la vamos a solicitar. Tenemos que generar algún tipo de sanción para estos criminosos. Era una filosofía que había desarrollado a lo largo de años de experiencia con la impunidad estructural que caracterizaba al sistema judicial brasileño. Había conocido personas que habían vivido en otros países, particularmente en Estados Unidos, y que al regresar a Brasil adoptaban comportamientos criminales que nunca habrían considerado en el extranjero. Cuando arresto a estas personas por tráfico o algún otro delito, recordaba, les pregunto si practicaban algún tipo de crimen allá en Estados Unidos y me responden, no, allá no da, porque practicar algún crimen allá, tráfico, Dios me libre, las consecuencias son terribles. O sea, me están diciendo, soy un criminoso mismo, pero voy a actuar criminalmente solo cuando no haya consecuencias muy graves. Era una revelación sobre la naturaleza humana que lo perturbaba profundamente. La ley y el miedo a las consecuencias podían prevenir muchos crímenes, pero solo cuando existía una aplicación consistente y creíble de la justicia. Recordaba un caso particularmente ilustrativo de su tiempo como delegado en Minas Gerais. Había estado investigando tráfico de drogas en fiestas rave, donde se distribuían drogas sintéticas como éxtasis y LSD. Sus policías habían logrado arrestar en flagrante a un joven que llegó a la comisaría en un BMW, acompañado por sus padres empresarios. Los padres, naturalmente desesperados, habían tratado de interceder por su hijo. La madre, especialmente, no podía parar de llorar. Las madres son las últimas en abandonar a sus hijos, reflexionaba el comisario. He visto madres defendiendo hijos violadores, hijos bandidos, usando las justificaciones más absurdas. Una vez escuché a una madre defendiendo a su hijo de 17 años que había violado a una niña de 4 años, diciendo que la niña ya tenía una vida promiscua, una niña de 4 años. En el caso del joven con BMW, la madre lloraba tanto que había empapado los papeles en el escritorio del comisario. Por descargo de conciencia, él le había dicho, «Señora, usted va a contratar un gran abogado y en unos días su hijo estará libre. Brasil es el país de la impunidad, nadie se queda preso». Al día siguiente, mientras entraba a la comisaría, un carro comenzó a tocar la bocina. Era la misma mujer agradeciendo. «Doctor, salió todo bien. Muchas gracias». El joven había sido liberado en la audiencia de custodia, clasificado como reo primario con buenos antecedentes. Era desmoralizante, admitía el comisario. Daba la impresión de que yo había sido corrupto, o peor aún, que el derecho simplemente no existía. Alguien arrestado por tráfico de drogas con una cantidad enorme, liberado al día siguiente. Esa es la realidad que hace que Brasil sea lo que es, el país de la impunidad. Pero en el caso de Isaac, al menos Ana seguía en prisión. El juicio había sido en 2019 y ella aún no había cumplido tiempo suficiente para solicitar libertad condicional. Era una pequeña victoria en un sistema que frecuentemente fallaba a las víctimas. El caso había afectado profundamente al comisario de maneras que iban más allá de lo profesional. Fue un caso que me conmovió mucho, admitía, porque casualmente yo quería terminar temprano ese día para volver a ver a mi hijo, que no había visto en varios días. Para mí fue algo muy triste y muy decepcionante. Existe en el derecho penal un concepto llamado culpabilidad o reprochabilidad de la conducta,
que mide el grado de censura moral que merece un acto criminal. Esta reprochabilidad no es siempre igual. En peleas entre traficantes, por ejemplo, la reprochabilidad es relativamente baja. Es bandido matando bandido, como decía el comisario. Si uno no mata al otro, él va a ser asesinado. Merecen consecuencias, sí, pero están en medio de una guerra entre criminales. Pero cuando una cuidadora, que tenía hijos propios de 1 y 3 años, asesina deliberadamente a un niño inocente de 6 años que no había causado mal a nadie, la reprochabilidad alcanza niveles que cuestionan la naturaleza misma de la humanidad. Te hace dudar del ser humano, reflexionaba el comisario. ¿Será que el ser humano es digno de vivir en la tierra? ¿El ser humano como un todo? ¿Será que somos tan egoístas, tan malvados, que estamos dejando de lado todo valor? Te hace pensar en tu existencia y en tu función como delegado de policía. Ese día había regresado a casa profundamente entristecido. Normalmente, cuando arrestaba criminales se sentía satisfecho, incluso alegre. Era parte del trabajo, parte de la sensación de hacer justicia. Pero ese día fue diferente. Su investigador principal, el apodado Cabello, tenía lágrimas en los ojos. «Estoy muy triste», le había dicho. «No tengo ganas de volver a la comisaría mañana porque vimos el lado negro, el lado sombrío del ser humano». Otros investigadores expresaron sentimientos similares. Era como si hubieran perdido una parte de su fe en la humanidad, como si hubieran visto algo que los había marcado permanentemente. Nosotros, en general, reflexionaba el comisario, amamos la luz, el amor, la fiesta, la alegría. El ser humano aún es más bueno que malo. Solo que lo malo es muy marcante y muy cruel. Afortunadamente, aún nos espantamos con la maldad. Lo peor sería cuando empezara a volverse todo muy cotidiano. Era importante para él mantener esa capacidad de sorprenderse, de horrorizarse ante la crueldad extrema. «Quiero espantarme siempre», decía, «porque creo que no podemos normalizar demasiado lo triste, lo cruel». El trabajo policial, admitía, a menudo se sentía como enjugar hielo, una tarea infinita y aparentemente inútil. Arrestabas a alguien por la mañana, y por la tarde la madre estaba tocando bocina para agradecer porque su hijo ya había sido liberado. Todo el trabajo del Estado, toda la investigación, parecía resultar en nada. Pero la pena criminal tiene varios objetivos importantes. El primero es la retribución, el mal por el mal, causando un daño a quien causó daño a la sociedad. Es por eso que el Código Penal trabaja con bienes jurídicos protegidos a partir del artículo 121. Pero también existe lo que se llama prevención general, un concepto desarrollado por el filósofo Ludwig von Feuerbach antes de la Revolución Francesa. Su teoría de la coacción psicológica establece que cuando punimos a un criminal, enviamos un mensaje a toda la sociedad. No practiquen delitos porque si cometen un ilícito grave, tendrán consecuencias. Cuando existe impunidad, el mensaje que se envía a la sociedad es exactamente el opuesto. Adelante, no va a pasar nada, no va a haber consecuencias. El comisario reflexionaba sobre otros casos famosos que habían marcado la historia criminal brasileña. Si la estudiante de Derecho hubiera creído que vivía en un país extremadamente riguroso, donde los criminales van a la cárcel, ¿habría asesinado a sus padres a pesar de su maldad? Era una pregunta compleja. Los crímenes familiares, como el caso de Susanne von Richthofen o el de Isabella Nardoni, tenían dinámicas diferentes. Las leyes severas pueden servir para cohibir el tráfico, el latrocinio, pero crímenes que involucran familia, esos a menudo ocurren en el calor de la pasión. No son necesariamente premeditados con el tipo de cálculo racional que podría ser disuadido por amenazas legales. Ana era muy joven cuando cometió su crimen, apenas 19 años. Tenía esa arrogancia de la juventud que cree que puede engañar a todos, que puede salirse con la suya. Pero su crimen había sido diferente. Había sido calculado, vengativo, dirigido específicamente a causar el máximo sufrimiento posible a otra persona a través del asesinato de un niño inocente. Los crímenes contra niños tienen una reprochabilidad única, concluía el comisario. No hay justificación, no hay atenuantes, no hay contexto que pueda explicar o disminuir la monstruosidad de quitarle la vida a un ser tan vulnerable y confiado.
El caso de Isaac Furlan se había convertido en más que una investigación criminal. Era un espejo que reflejaba las fallas y fortalezas del sistema judicial brasileño, las profundidades de la maldad humana y la capacidad de una comunidad para buscar justicia cuando el sistema formal parecía insuficiente. Para el comisario Tito, permanecería como un recordatorio constante de por qué había elegido esa profesión, de por qué era importante seguir luchando contra la impunidad y de por qué nunca debía permitir que la familiaridad con el mal le hiciera perder su capacidad de horrorizarse ante la crueldad. Porque en el final, después de todos los interrogatorios, todas las evidencias, todos los procedimientos legales, lo que quedaba era la imagen de un niño de 6 años que había confiado en las personas que se suponía debían protegerlo y que había pagado esa confianza con su vida. Isaac Furlan había muerto, pero su historia viviría como testimonio de la importancia de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad y como advertencia sobre lo que puede suceder cuando fallamos en esa responsabilidad fundamental. Las reflexiones del comisario Tito se extendían más allá del caso específico de Isaac hacia una comprensión más amplia de la naturaleza del crimen y la efectividad del sistema punitivo. Era una contemplación que había madurado a lo largo de décadas, trabajando en los rincones más oscuros del comportamiento humano, enfrentándose día tras día con la realidad de que la justicia, por más que uno se esfuerce, nunca será perfecta. Existen crímenes, reflexionaba con la sabiduría amarga de años de experiencia, donde no importa cuán severa pongas la ley, ese crimen va a existir, va a ocurrir. Es parte de esa dinámica, de esa relación, de esas personas específicas. Es como si fuera inevitable. El comisario había estudiado casos que habían marcado la historia criminal brasileña y había llegado a conclusiones que desafiaban las nociones simplistas sobre prevención del delito. Citaba el ejemplo de Susanne von Richthofen, la estudiante de Derecho, que había orquestado el asesinato de sus propios padres en 2002, un caso que había conmocionado al país por su frialdad calculada y la juventud de la perpetradora. Por causa de Susanne, las próximas Susannes van a recibir penas mayores, explicaba. Mira el caso de Ana Paula Gouveia, que intentó ser más inteligente que Susanne, pero también fue atrapada. Los criminales van volviéndose cada vez un poco más astutos para no ser capturados, pero siguen cometiéndolos porque la motivación profunda permanece. Quieren acabar con esa vida específica. Era una observación perturbadora sobre la evolución del crimen. Los criminales aprenden de los errores de sus predecesores, refinan sus métodos, desarrollan estrategias más sofisticadas para evitar la detección. Pero la esencia del mal, la voluntad de destruir vidas humanas, permanece constante. El comisario tenía una comprensión particularmente escalofriante de los feminicidas, basada en años de investigar estos crímenes que habían adquirido proporciones epidémicas en Brasil. El feminicida tiene una característica muy particular, observaba con una mezcla de disgusto y fascinación profesional. Duerme todas las noches en paz en la cárcel porque logró su objetivo principal. Él fue la última memoria de esa mujer. Esa mujer fue solo suya y no va a ser de nadie más. Era una psicología retorcida que revelaba las profundidades del control obsesivo y la posesión. Para estos criminales, el asesinato no era simplemente un acto de violencia, sino la culminación de una filosofía de propiedad absoluta sobre otra persona. En sus mentes distorsionadas habían ganado la batalla final. Y cuando está allá en la cárcel, continuaba el comisario, otras mujeres le están mandando cartas. Ya tiene una novia nueva, y cuando salga ya está listo para comenzar de nuevo. Era un ciclo perturbador que demostraba cómo el sistema carcelario, en lugar de rehabilitar, a veces reforzaba las tendencias criminales. Estos crímenes familiares, estos actos de violencia extrema dentro del núcleo más íntimo de las relaciones humanas, representaban lo que el comisario llamaba la excepción de la excepción. No eran la regla en términos estadísticos, pero precisamente por eso llamaban tanto la atención y causaban tanto horror en la sociedad. Por eso es que creo que tienen que existir penas severísimas, argumentaba con convicción, porque estos crímenes no se trata solo de quitar una vida,
Se trata de destruir completamente la existencia de una persona, y a menudo de múltiples personas, familias enteras, comunidades enteras. El comisario extendía esta filosofía a otros tipos de delitos que consideraba igualmente devastadores en términos de su impacto social. Tomaba como ejemplo los robos de teléfonos celulares, que podrían parecer crímenes menores comparados con homicidios, pero que tenían consecuencias psicológicas profundas y duraderas. Hoy en día, el celular es tu trabajo, es tu vida, explicaba. Puedes haber traumatizado a una persona para el resto de su vida, alguien que ya no puede salir de casa. ¿Cuánto más devastador puede haber sido ese robo que simplemente pasar y quitarle el celular de la mano? ¿Fue con un arma? ¿Fue con amenazas de muerte? La víctima de un robo aparentemente simple podría desarrollar agorafobia, ataques de pánico, depresión severa. Su calidad de vida podría quedar permanentemente destruida. Mientras tanto, el criminal había obtenido un iPhone que vendería por una fracción de su valor real. Es esa mentalidad la que creo que las leyes severas pueden cohibir, argumentaba. El tipo va allá y dice, pero yo no quiero ni saber, yo quiero tener mi iPhone 15. Entonces piensa que cuesta un iPhone 15. $1,000 y además el precio de venta es mediocre. Es esa mentalidad completamente deshumanizada la que puede ser disuadida por consecuencias severas. Pero reconocía que casos como el de Susanne von Richthofen o el de Anna en el asesinato de Isaac eran diferentes. Eran casos aparte donde la motivación era tan profunda, tan personal, tan consumidora, que las amenazas legales podrían no ser suficientes para disuadir. Susanne, casos así, por eso son tan impactantes, reflexionaba. Pero estos tendrían que tener penas muy pesadas, o como mínimo, cumplir en la cárcel todo el tiempo de la prisión dictada. Uno de los crímenes que más indignaba al comisario era el estelionato, las estafas financieras que habían proliferado en la era digital. Para mí, el estelionato es un crimen que debería tener 50 años de cárcel, declaraba sin vacilación. Porque el estelionato hace que las personas se quiten la vida, hace que pierdan la confianza en el ser humano, se sientan ridiculizadas. Había visto demasiados casos donde víctimas de estafas habían perdido los ahorros de toda una vida. Habían hipotecado sus casas, habían pedido prestado a familiares y amigos, solo para descubrir que habían sido engañadas por criminales profesionales. El impacto psicológico era devastador. Vergüenza, humillación, pérdida total de confianza en otros seres humanos. El estelionato destruye familias, destruye personas, continuaba con pasión evidente. ¿Y cuál es la pena? 3, 4, 5 años. El tipo vive del estelionato, es su profesión. En el sistema actual, los estafadores profesionales trataban sus actividades criminales como un negocio legítimo. Calculaban el riesgo versus la recompensa y frecuentemente llegaban a la conclusión de que las ganancias potenciales superaban ampliamente las consecuencias legales probables. Ahí sí, con esas penas severas, el tipo va a parar de hacerlo, argumentaba el comisario, porque si lo agarran va a quedarse décadas en la cárcel. El estelionato, el estafador de hoy, es trabajo, es business. Existían organizaciones criminales enteras especializadas en diferentes tipos de estafas, fraudes telefónicos, estafas por internet, esquemas de inversión falsos, robos de identidad. Operaban con la eficiencia de corporaciones legítimas, pero con consecuencias devastadoras para sus víctimas. El comisario citaba ejemplos específicos de su experiencia en Curitiba y Sao Paulo. En Curitiba existe la famosa cuadrilla que roba celulares en bicicleta. Aquí en Sao Paulo, no andes con celular en la Paulista, en ningún lugar. Había estudiado las operaciones de estas organizaciones criminales con fascinación profesional. ¿Sabes cómo funciona en la práctica? En general son dos ciclistas. Uno pasa y se lo entrega al otro. Son adolescentes, no tienen consecuencia ninguna. Roban 4 o 5 celulares por día. Los venden por 300, 400 reales cada uno. 10 celulares por día son 4.000 reales. Era un negocio lucrativo con riesgo mínimo. Los adolescentes involucrados sabían que, en el peor de los casos, enfrentarían medidas socioeducativas que eran más como programas de rehabilitación que castigos reales. Mientras tanto,
Estaban generando ingresos que superaban a muchos trabajos legítimos disponibles para personas de su edad y nivel educativo. Pero estás hablando del que roba, continuaba el comisario. El receptador, ese es el peor. En Sao Paulo ya está establecido. El motociclista mismo, el tipo que se finge de repartidor, te saca un arma, te la pone en la cara y te roba el celular y todo lo demás que tengas. La evolución de estos crímenes había sido dramática en los últimos años. Lo que una vez fueron robos oportunistas se habían convertido en operaciones militarizadas con armas de fuego, amenazas de muerte y una violencia que iba mucho más allá de lo necesario para obtener los bienes materiales deseados. Estamos en tiempos difíciles, admitía el comisario con una mezcla de resignación y determinación de seguir luchando. Pero fue entonces cuando reveló una información que cambió completamente el impacto emocional de todo el relato del caso de Isaac. Durante la entrevista, había mencionado que Ana aún estaba en prisión, sirviendo su sentencia de 22 años. Pero la realidad era diferente y mucho más perturbadora. Tengo que hacer una corrección, dijo con visible disgusto. Había dicho que la autora de la muerte de Isaac aún estaría presa, porque fue condenada a 22 años en 2019. Pero no es cierto. Ya está suelta, está con tobillera electrónica y ya salió de la cárcel en 2023. Ana María Gouveia había servido apenas 4 años de su sentencia de 22 años antes de ser liberada con monitoreo electrónico. Era una demostración visceral de lo que el comisario había estado argumentando durante toda la conversación. El sistema de justicia brasileño era fundamentalmente inadecuado para lidiar con crímenes de esta magnitud. Una mujer que había asesinado brutalmente a un niño de 6 años por venganza, que había envuelto un ladrillo en una media para amortiguar el sonido de los golpes, que había colocado el cuerpo en una maleta dentro de un horno como si fuera basura, estaba de vuelta en las calles después de 4 años. No tengo palabras, concluyó el comisario. Y en esa frase simple se resumía la frustración de décadas trabajando en un sistema que frecuentemente parecía proteger más a los criminales que a las víctimas. La historia de Isaac Furlan se convertía así en algo más que un caso criminal. Era un símbolo de todo lo que estaba roto en el sistema de justicia, un recordatorio de que las víctimas y sus familias a menudo recibían menos protección y consideración que los perpetradores de los crímenes más atroces. Neusa, la madre de Isaac, tendría que vivir el resto de su vida sabiendo que la mujer que había asesinado a su hijo estaba libre, caminando por las mismas calles, respirando el mismo aire, disfrutando de una libertad que su hijo nunca volvería a experimentar. Y en algún lugar de Brasil, Ana María Gouveia llevaba una tobillera electrónica como único recordatorio de que había quitado la vida a un niño inocente cuyo único crimen había sido confiar en alguien que se suponía debía protegerlo. Era un final que no satisfacía a nadie, excepto tal vez a los abogados que habían logrado manipular el sistema legal para beneficio de su cliente. Era un final que demostraba por qué el comisario Tito había desarrollado esa filosofía pragmática sobre la justicia. A veces, la verdadera justicia no venía de los tribunales, sino de la respuesta de la comunidad, de la marca permanente que ciertos crímenes dejan en las vidas de los perpetradores, incluso cuando el sistema formal los falla. El caso de Isaac Furlan permanecería como un recordatorio eterno de que en la lucha entre el bien y el mal, la justicia formal es solo una de las fuerzas en juego, y a veces no es la más poderosa.